Es el tercero de los videos tutoriales de la serie de curso básico de Photoshop CS5. Sigo aclarando que además con el CS3 y CS4 es posible la mayoría de las cosas, salvo aquellas funciones o herramientas exclusivas de Photoshop CS5. La última vez vimos, con el último video tutorial, el segundo, vimos la herramienta tampón de clonar. Ahora vamos a ver una herramienta que es muy interesante y que es la herramienta pincel de historia. Dentro del cuadro de la herramienta pincel de historia hay dos herramientas, una el pincel de historia y el otro el pincel histórico, con un fundamento común, pero con formas de actuar distintas. Veamos el pincel de historia primero. Vamos a suponer que nosotros hiciéramos por error, cosa que como este caso que ilustro es muy difícil, pero puede ser que hubiéramos hecho. Digamos que hemos marcado por error estas líneas, más lento. En cambio, si tomamos nuestro pincel de historia, vamos a ver qué es lo que hacemos, y es que volvemos a tener exactamente la imagen como estaba. La razón es que el momento, desde el mismo momento en el que se abre una imagen en Photoshop, el pincel de historia memoriza hasta el último detalle, incluyendo los colores, las definiciones y el tamaño también de la imagen. El pincel de historia memoriza de manera de poder recuperarlos después completamente. Ustedes no se fijen qué hago yo con el menú, porque esto después lo iremos viendo el menú en cada una de sus partes en lo posible. Y fíjense que si por ejemplo yo hubiera querido darle un toque, no sé, raro a mi imagen, y a último momento le hubiera cambiado el color y a último momento hubiera concluido con que no era lo que yo quería, lo más fácil es paso mi pincel de historia y recupero absolutamente todo como era mi imagen original. Bien, ahora tenemos el pincel histórico. El pincel histórico es otra cosa. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la imagen. Quería aclararles que este tamaño de la imagen, ustedes pareciera como que yo no moví el cursor, fue muy simple porque lo hice solo con la rueda del mouse. Esta herramienta, como todas las herramientas, funciona a partir de seleccionada, presionando el botón izquierdo del mouse y pasándola para que vaya haciendo su efecto. En este caso particular, esta herramienta es una herramienta que tiene una particularidad, y es que mientras se mantenga apretado el botón del mouse, aún sin moverlo al mouse, al cursor, lo mismo la herramienta está trabajando. Yo voy a hacer un clic y voy a mantener en el lugar, y fíjense cómo está haciendo un trabajo. Bien, por supuesto que se pueden ir haciendo tramos cortos, un toque solo, en fin. Y con eso vamos a conseguir efectos como este que les voy a mostrar, y que dependerá de cada uno después que sean realmente decorativos o no. Como trabaja de una forma muy rápida y violenta, como vieron en esta herramienta, hay que tener cuidado en hacer pases cortos en todo caso, y que el tamaño del pincel no sea muy grande, porque si no el efecto va a ser más extenso muchas veces de lo que nosotros queremos. Yo acá voy a ir pasando así, voy haciendo pasadas cortas. Fíjense que a pesar de ser cortas, ya van, en algunas solo hago un toque, y sin embargo ya van causando mucho efecto. Voy a tocar las zonas más bien un poco grandes, no voy a tocar las zonas muy pequeñas por el tamaño del pincel. Ahora voy a achicar el tamaño del pincel y voy a recuperar lo posible de lo que sería la oreja, hubiera sido. Y en los ojos, como son muy chicos, voy a hacer un poco más chico aún, y voy a hacer un solo toque en el centro, y fíjense ya el efecto
grande que causó. Lo mismo en la punta de la nariz y en los labios. Acá sí voy a ir pasando, porque son zonas más grandes y no importa lo que pase. Bien, como verán, acá se obtuvo un efecto que, según como se mire, puede ser una alternativa artística de algo que nosotros hayamos querido lograr. Esto es lo que hace este pincel. No obstante eso, también memoriza, obviamente, porque tiene la misma base del otro, memoriza los colores. Entonces, si yo tuviera acá una línea, por ejemplo, negra así, con mi pincel, dentro de su modalidad de cómo actúa, o sea que no lo hace parejo, sino que ustedes ya vieron, pero va a ir recuperando de todas maneras el color exactamente, solo que va a ir dejando su efecto particular también en el lugar donde lo pasemos. Bien, ahora vamos a ver otra herramienta que es fundamental, y que es el borrador. Dentro del cuadro de borrador también tenemos tres tipos de borrador. El común, que es nada más que es un borrador y que según el fondo de la capa que tengamos o dejará transparente o dejará blanco. Y así lo comienzo a pasar y voy borrando todo lo que yo quiero con la precisión que exige mi borrado, obviamente. En este caso solo estoy haciendo la demostración de cómo es. Y bien, ahora el segundo borrador que tenemos es el borrador de fondos. El borrador de fondos, fíjense que tiene una crucecita en el centro, y ese es el punto exacto con el que nosotros vamos a seleccionar un color determinado. Esta herramienta es delicada de usar en el sentido de que también se puede regular el tamaño, también la dureza de la herramienta, el espaciado de la herramienta, se puede hacer que sea más espaciado o menos espaciado, y lo que va a hacer es seleccionar entonces un color de fondo que nosotros queremos eliminar, porque es un borrador. Ahora, va a eliminar ese color puntual que toquemos con la cruz. Si yo toco este rojo, no esperen que elimine el rojo de esta parte que está con sombras, o este, o sea que va a eliminar exclusivamente los rojos que sean exactamente los que elegimos. Una vez, tiene la particularidad que una vez que nosotros presionemos el botón izquierdo y comencemos a pasar, que hay que hacerlo con paciencia, no es tan automática así, no debemos soltar el botón hasta terminar nuestro trabajo, porque si lo hacemos es como que se desorienta de su proceso la herramienta y puede causar efectos no deseados, como dejar marcas en otros colores, o sea, deja de reconocer exactamente lo que estaba haciendo. Y recién lo soltamos entonces cuando terminamos nuestro trabajo. Bueno, yo voy a presionar y fíjense que ya he borrado una parte, y ahora voy con paciencia, como dije al principio, voy pasando para que realmente me elimine todo, porque si no va a dejar cosas. Fíjense que acá ya había dejado un borde, o sea que hay que ir haciéndolo con paciencia. Cuando se trata de un color como el blanco o el negro puro, es un poco más fácil quizá, pero si no, hay que tener paciencia simplemente. Fíjense que acá no va a tomar todos los colores, porque acá, por ejemplo, este rojo es más oscuro y no toma. Acá, donde es más parecido, va tomando un poco, y así sucesivamente. En el negro no causa ningún efecto, en la piel tampoco, en el cabello tampoco, y en el fondo tampoco, porque no son esos los colores que nosotros elegimos. Bien, luego tenemos la herramienta de borrador mágico. Mágico porque al tocar un color, mágicamente, digamos, lo elimina absolutamente todo, pero dentro de ciertos límites. Es decir, que este lugar, por ejemplo, que está delimitado por estos bordes de la figura, aunque sea blanco y yo toque, no me va a eliminar los blancos de las otras zonas, porque también están delimitadas, y este también.
Así que yo toco acá y elimino solo esta parte. Toco acá solo esta parte porque acá ya está como flanqueado por un cabello. Lo mismo acá, y aún dentro de esto, fíjense que acá que hay un cabello que está flanqueando, no fue tomado el color. Igual. Bien, esto en cuanto a la herramienta borrador. Habíamos visto ya entonces nuestro pincel de historia, el borrador, y ahora vamos a ver una herramienta que es una herramienta muy simple. Vamos a crear para ello una capa nueva. Vamos a duplicarla, a crear dos capas. Bien, lo que me va a hacer el pote de pintura, que es la otra herramienta que vamos a ver ahora, luego del borrador, es pintarme del color de frente que tengamos elegido aquí abajo. En este caso es negro, así que yo lo que hago es que pongo mi herramienta y derramo el color negro sobre esto. Y ya está. Es un color que trabaja muy parejo, muy opaco y muy duro. No deja posibilidades a una transparencia que respete, a menos que la vayamos haciendo transparencia a esa capa que esté sobre otra, pero no va dejando márgenes para otra cosa que llenar con el color sólido con que está llenando. Bien, si nosotros hacemos una selección con nuestra herramienta de seleccionar, por ejemplo, hacemos con la selección rectangular, hacemos una selección dentro de esta capa negra, vamos a derramar otro color que elijamos, por ejemplo un amarillo fuerte. Tomamos nuestro pote de pintura y dentro de esta selección, porque solo acá lo hará, ya que está delimitado el lugar donde vamos a hacer, derramamos nuestro color amarillo y ahí lo tenemos. Bien, junto con esta herramienta tenemos también la herramienta de degradado. La herramienta de degradado, como todas, su nombre lo está diciendo, es para hacer un degradado de lo que nosotros elijamos. Bien, ahora, para poder mostrarles el degradado, tengo que hacer tomar algunas actitudes que ustedes no se preocupen mucho en tratar de memorizarlas ahora, porque todas a su tiempo, como les digo, se verán en otros videos tutoriales. Hay una herramienta que se llama máscara de capa, que es la que trabaja junto con la herramienta de degradado, que a su vez tiene acá, nos muestra los distintos tipos de degradado, como ser el lineal, el radial, ángulo, reflejado o diamante. Eso ustedes lo irán probando después a medida que vayan haciendo su práctica. Y acá tienen la opción en este cuadro de qué tipo de degradados quieren. Acá vamos a hacer por ahora el más simple, que es de negro a blanco. Seleccionamos eso y fíjense que yo puedo hacer de derecha a izquierda, izquierda a derecha, arriba a abajo, abajo a arriba, hacia donde yo quiera puedo hacer el degradado. En este caso voy a hacer simplemente así y miren cómo se produjo el degradado, que hace que se vaya del negro difuminando hasta que nos deje ver el amarillo completo. Si yo hiciera de arriba hacia abajo, tendríamos de arriba hacia abajo. Si hiciera de derecha a izquierda, lo tendríamos en esa dirección. Bien, esto, la herramienta de pote de pintura y degradado. Ahora vamos a ver con esta imagen otra de las herramientas, y que es lo que la gota que está representada como una gota. Acá también tenemos tres herramientas. La herramienta gota es la herramienta desenfocar, o sea que lo que va a producir son desenfoques donde nosotros lo toquemos. O sea, va a ir difuminando la imagen, haciéndola más suave cada vez, y lo que tiene de bueno es que nosotros tenemos también la forma desde el menú de hacer un desenfoque, pero son desenfoques totales. Con estas herramientas lo que podemos hacer es puntuales, es decir, yo voy a pasar sobre este ojo, fíjense, y voy a ir frotando y automáticamente fíjense cómo va perdiendo definición y se va haciendo realmente esfumado. En contrapartida,
en este mismo lugar tenemos la herramienta de enfocar, que hace justamente la acción inversa. También paso, hay que cuidar de no pasar demasiado, y fíjense cómo le ha dado una definición extraordinaria a ese ojo. También lo podemos ver acá en la boca, cómo también define. Bien, la última herramienta que tenemos es la herramienta dedo. Todo aquel que haya hecho algún dibujo alguna vez o haya pintado, sabe que el que pasa al que dibuja, sea con lápiz, con carbonilla o cierto tipo de pinturas, hay zonas en las que quiere hacer más suave y entonces, o que se vayan perdiendo, y entonces pasa el dedo. Esta herramienta hace ese trabajo también. O sea que yo parto de este color, el color que yo tome es el color que va a arrastrar. Yo tomo este color y fíjense cómo lo arrastro. Acá a mí se me puso el negro también porque acá hay una parte negra. Si yo hago así, voy llenando el negro, o así con la cara, el color de la cara. Y así voy haciendo mi estirada, digamos, del color. Si yo lo hago a la inversa, del negro hacia acá, se mete acá. Con el tamaño del pincel vamos a determinar qué es lo que queremos hacer, porque a lo mejor queremos hacer un efecto a este cabello de que tiene ciertas mechas finitas, por ejemplo, y en la dirección que querramos, hacia donde se nos ocurre. Podemos seguir estirando, que cada vez se va perdiendo más, obviamente, y dependerá de nuestro pulso cuál va a ser la dirección, el lineamiento y la suavidad del trazo. Bien, esto es esta herramienta. Ahora vamos a ver una herramienta un juego de herramientas, mejor dicho, que es la herramienta de sobreexponer. La herramienta de sobreexponer lo que hace es el mismo trabajo que en una cámara fotográfica, aquel que le da más luz de la que corresponde y la foto se quema y sale demasiado clara. En este caso, también como en las herramientas anteriores, tenemos la gran ventaja de, si bien desde el menú podemos aclarar toda la imagen, es total, es general, en cambio con esto lo podemos hacer en forma puntual. Quizá yo quiera solo aclarar la parte oscura de la cara y nada más que de la cara. Entonces yo voy a pasar esta herramienta sin soltar el mouse, la voy a pasar por las zonas más oscuras de la cara. Fíjense cómo se va aclarando. Y digo sin soltar el mouse porque cuando yo suelto y vuelvo a presionar, comienza a trabajar de nuevo, y siempre conviene que tenga cierta blandura la imagen. Por eso acá está con la mínima dureza, la podemos poner un poquito más para que no sean trazos demasiado violentos en sus límites. Vamos a hacer uno más y le aclaramos, pero vamos a hacerlo solo en la nariz, vamos a dejarla más clara todavía, y un poquito acá, así. Fíjense cómo se ha aclarado esto. Ahora tenemos la herramienta que hace el trabajo inverso, que es la herramienta de subexponer, o sea, que da menos luz de la que te debiera dar, y entonces daría una imagen muy oscura, total, y acá la podemos trabajar por partes. También como la otra, tenemos que presionar y hacer de una vez la pasada por todos los lugares donde queremos que se oscurezca. Ya ustedes ven cómo se oscurece. Si queremos más, volvemos a presionar y así volvemos a oscurecer. Por supuesto, yo estoy haciendo así nomás, pero se va a oscurecer todo aquello que esta herramienta toque. Bien, si nosotros tocamos nuestro pincel de historia, entonces van a ver cómo ahora se va a notar la diferencia realmente de lo que era antes y lo que fue después. Y la última herramienta que tenemos es la herramienta esponja. Es realmente como una esponja, es decir, pero como una esponja, digamos, con una especie de detergente. Vamos a hacerla un poco menos dura, menos blanda. O sea que lo que hace es que casi la va transformando en un blanco y negro, la va destiñendo, decolorando. Eso es lo que va haciendo, manteniendo sin embargo los brillos, las sombras,
la definición, manteniendo todo. Fíjense, aparece como que estuviera oscureciéndose, pero lo que pasa es que está sacando el color, simplemente está sacando el color. Y si yo sigo, voy a terminar con una imagen absolutamente en blanco y negro, pero donde estaba iluminada va a seguir iluminada, donde habían las sombras, ya vimos acá, siguen las sombras. Bien, hasta aquí este video tutorial, espero les haya sido útil y ha sido un gusto como siempre estar con ustedes y será hasta la próxima.